Buenas, mi nombre es Manuel Monfort. Voy a presentar el grupo de investigación Back Health Research Education, que presenta para las terceras jornadas de investigación educativa de la Facultad Magisterio tres temas. En esta presentación muestro dos de ellos. El primero sobre el conocimiento didáctico del contenido de la formación del profesorado de educación física en la enseñanza de contenidos sobre la salud de la espalda, aunque la presentación habla específicamente de forma genérica de los contenidos generales, y otra sobre el estudio de la comprensión de los conceptos asociados a la salud de la espalda en jóvenes estudiantes. El primer autor en acuñar el término conocimiento didáctico del contenido fue el profesor Lee Shulman. Este profesor comenzó sus investigaciones en el College of Education en la Universidad Estatal de Michigan, investigando sobre las decisiones médicas tomadas por los expertos en diagnosis. En 1986, siendo ya profesor de psicología en la Universidad de Stanford, acuñó el concepto conocimiento pedagógico del contenido. En su publicación, Los que comprenden el crecimiento del conocimiento al enseñar, de la revista Educational Research, comienza presentando un aforismo autoría del dramaturgo y crítico irlandés Bernard Shaw. El que puede, hace, y el que no, enseña. Esta es una frase muy repetida incluso entre maestros y maestras y profesores formadores de esto. Es una frase francamente desafortunada que genera preguntas en el profesor Shulman. Entre ellas, la más importante y que vamos a intentar dirimir en esta presentación es cómo debemos interpretar las palabras de Shaw sobre lo que los profesores saben o no saben, o mejor dicho, o lo que hacen y no pueden hacer. El caso es que en el manuscrito profundiza en las pruebas que ponían a los aspirantes a profesorado a finales del siglo XIX y observó que de un total de 1000 preguntas, tan solo 50 estaban dedicadas a la teoría y práctica de la enseñanza, lo que significa que un 5% de las preguntas estaban orientadas a saber algo sobre cómo enseñar. Sin embargo, este mismo estudio, en las pruebas que se han estado realizando a finales del siglo XX, da una información muy distinta. Se observa que en estas pruebas los requisitos de conocimiento son simplemente prerequisitos para entrar a estudiar la profesión docente, y que las pruebas de acceso a un puesto laboral docente son completamente sobre contenidos pedagógicos. Ante esta situación, Shulman se pregunta: ¿qué ha ocurrido con los contenidos que se tienen que enseñar? Parece que las palabras de Shaw eran realmente una predicción de los estándares de evaluación del profesorado del siglo XX. El que sabe hace, y el que no puede, pero sabe métodos de enseñanza, enseña. Yo quiero añadir a esta reflexión que hace Shulman que uno de los problemas más importantes con los que yo me encuentro cuando corrijo trabajos de final de grado o informes de prácticas de mis estudiantes, y que es uno de mis objetivos, es hacerles ver que lo que escriben en los programas y en las descripciones de las sesiones como tutores o como especialistas tiene que tener que ver con lo que están haciendo, y tienen que impregnar de conocimiento el contenido de lo que están explicando y dando y enseñando. Sin embargo, observo que ese conocimiento específico y el cómo se usa siempre está ausente. Sirva como ejemplo un escrito de una estudiante que está explicando que comienza sus clases de ciencias naturales, en la que va a hablar sobre la función de reproducción, y escribe: comienzo la sesión preguntándoles qué saben sobre la función de reproducción en los seres vivos, y luego les explico qué es. Sin duda alguna, esto no es una explicación, porque yo no sé cómo domina el contenido sobre la reproducción, ni cómo lo presenta, y una serie de elementos que no me dan mucha información acerca
de cuáles son sus habilidades como profesor. Un ejemplo aplicado en el ámbito de la educación física sería cuando se va a trabajar las habilidades motrices básicas y el estudiante explica: hoy vamos a trabajar las habilidades motrices básicas, vamos a trabajar los desplazamientos, y presenta las actividades sin dar ninguna explicación, sin contextualizar, sin hacerles entender qué es lo que se va a trabajar desde la perspectiva de la capacidad de comprensión de los estudiantes. Pero este problema no solo está en los trabajos de los estudiantes. Cuando reviso artículos de revistas de impacto internacional y en ellos se evalúa una intervención, se presentan los instrumentos, los procedimientos, los resultados, pero lo que realmente se está evaluando, que es la propia intervención, la descripción precisa de qué se hace, cómo se hace, está ausente en la mayoría de estos estudios. Esto es un indicativo claro de que desarrollamos los contenidos exclusivamente o mayoritariamente en la actualidad solo hablamos de los procedimientos y no profundizamos en cómo enseñamos esos contenidos. Esta situación explicada deja clara la necesidad de comprender la importancia que tiene la relación entre el conocimiento y su enseñanza y la didáctica. Y esta imagen yo creo que explica claramente cómo, por una parte, tenemos el conocimiento del contenido, por otra, el conocimiento pedagógico, y la intersección entre ambas, que es aquello a lo que nos dedicamos los profesionales en el ámbito de la educación, es lo que se denomina el conocimiento pedagógico del contenido. Digamos que el conocimiento pedagógico habla sobre cómo enseño a los niños, el conocimiento del contenido es qué enseño, y la unión de ellos es yo enseño de esta forma mis contenidos. A partir de los estudios de Schulman se ha dado lugar a una cantidad importante de información y de estudios de investigación sobre el conocimiento pedagógico del contenido en las diferentes áreas de conocimiento y en las diferentes materias. En el caso de la educación física, yo he seleccionado este autor, Philip Ward, en su estudio de 2016, en el que hace un análisis profundo y de revisión sobre qué es el conocimiento pedagógico del contenido en la educación física y qué elementos claves tiene. Así que podemos hablar del conocimiento pedagógico del contenido en la educación física como las formas de presentar y formular el conocimiento de una materia en cuestión para hacer comprensible aquello que quiero enseñar a los otros. Y para ello es necesario ver y analizar cómo selecciona el profesorado ese conocimiento que va a ser contado, que es la parte de la primera tema de trabajo, cómo se presenta ese contenido a los estudiantes también, y sobre todo cómo se enfrenta el profesorado a los errores o prejuicios o preconceptos que tienen los estudiantes sobre aquello que queremos enseñar. Pasar de este conocimiento a un conocimiento didáctico de ese contenido es un proceso que ha seguido diferentes modelos a lo largo de la historia. Uno de los modelos más aceptados es el modelo de Grossman, que consiste en 4 pasos. El primer paso de ellos es el de analizar y seleccionar los conocimientos, así como las implicaciones culturales de las creencias que hay acerca de su enseñanza y en su enseñanza. Eso es un estudio principalmente orientado a qué es lo que hacen los profesores con ese conocimiento. El segundo paso tiene que ver con analizar cuáles son los conocimientos previos de los estudiantes a los que se les va a enseñar, qué prejuicios, qué errores conceptuales y cuál es su procedencia. El elemento cultural es un elemento importante en este proceso. El tercer paso tiene que ver con el conocimiento curricular y las fuentes curriculares relacionadas con ese conocimiento y la presencia de ese conocimiento en los currículos. Y el último de ellos es el cuarto, que quizás es el más interesante, que es el conocimiento acerca de la transformación de ese conocimiento y de la representación para poder presentarlo en aquella forma que pueda ser más inteligible para aquel que va a estudiarlo
hablaríamos de cuáles son las estrategias metodológicas e instruccionales que se utilizan para transmitir de la forma más adecuada este conocimiento. De esta forma, a través de estos 4 pasos, transformaremos el conocimiento en un conocimiento didáctico en el caso de la educación física, y el que nos ocupa estaríamos hablando de qué conocimiento hay acerca de la salud y el cuidado de la espalda y cómo ese conocimiento es trasladado a una explicación y una comprensión en función de las capacidades del profesor y de la cultura del estudiante en un conocimiento didáctico de ese contenido. Pero el único objetivo no es saber cómo dar esos pasos, sino saber cómo podemos investigar para poder evaluar y valorar cómo están dándose esos 4 pasos del modelo de Grossman. Para ello, pues nosotros, haciendo uso del estudio de Query sobre el conocimiento pedagógico del contenido de profesores en educación física, en juegos de pelota, hemos extraído qué instrumentos recomienda especialmente en cada una de las fases. Podemos ver cómo se analiza la fase de las conductas del profesor y, por otra parte, otro de los objetivos de interés del estudio es el de los escolares o el de los estudiantes. En todos los casos se utilizan metodologías cualitativas y cuantitativas basadas pues mayoritariamente en entrevistas y grupos de discusión que permiten ir obteniendo información acerca de esos procesos vistos por cada uno de los interesados, los cuestionarios que ya nos proporcionan una información quizá un poco más estandarizada y objetiva, la observación en el aula, que es un elemento fundamental para dotar de credibilidad y triangulación de fuentes en este tipo de estudios combinados, y sin duda alguna los estudios de intervención en el aula y su seguimiento. Son herramientas a través de diarios, principalmente portafolios, que nos van a ayudar a profundizar en cómo transformamos el conocimiento didáctico y evidentemente conocer cuál es su efecto. En una forma más particular de aplicación de este proceso, por ejemplo, sobre los conocimientos sobre qué hace el profesor, pues se recomienda el uso de entrevistas y cuestionarios cuando hablamos sobre los conocimientos y creencias que tiene el profesorado sobre aquello que va a enseñar. También hablamos de un análisis, añadimos el análisis observacional acerca de los conocimientos y creencias y errores conceptuales que tienen los estudiantes, o análisis de material curricular, demográfico, instruccionales, el estudio sobre los conocimientos de ese contenido curricular. Añadimos observaciones y estilos sobre estilos de enseñanza o grupos de discusión cuando entramos a investigar sobre las estrategias instruccionales y metodológicas, así como las de observación en campo. En estas presentaciones hemos visto cómo evaluamos y cómo transformamos un conocimiento en conocimiento didáctico y cómo podemos evaluar esos diferentes pasos desde la perspectiva del estudio del profesorado o de la perspectiva del estudio de lo que hacen y comprenden los estudiantes, pero podemos profundizar más en estas herramientas y en cómo utilizarlas en otras presentaciones que tenemos hechas en estudios previos. Aquí dejo 4 imágenes que tienen links de hipervínculo que permiten acceder a esas otras grabaciones de otros temas.